Tenemos otros factores adicionales, que ya serían, además de estos factores de riesgo, que consideramos factores de riesgo generales, ¿cierto? Que son factores de riesgo que tenemos que evaluar en todos. Hay otros que además consideramos factores de alto riesgo, ¿cierto? O sea, tienen una envergadura, tienen una condición aún mayor de poder generar o desarrollar en un paciente un pie diabético. Dentro de esto está el antecedente de úlcera en el pie. Bien, fundamental. Si un paciente te describe o te dice que ya anteriormente tuvo una úlcera, tuvo un pie diabético, fue diagnosticado como pie diabético y tuvo una úlcera en el pie, ese paciente mucho más fácil, ¿sí? Por eso se considera de alto riesgo, ese paciente mucho más fácil va a poder presentar una nueva úlcera con una lesión mucho más leve o mucho más pequeña, ¿sí? Con signos y síntomas de enfermedad neurológica o vascular. Miren que somos reiterativos en el tema de poder hacer esa evaluación neurológica y poder hacer esa evaluación vascular, que como les dije ahorita, no necesitamos grandes equipos, no necesitamos gran tecnología para poder sospechar o por lo menos generar la alerta en el paciente. Y les decía, los cambios en el color, la pérdida del vello, los cambios de las uñas, es aquellas uñas que se van poniendo gruesas, que se van tarjando, que se van perdiendo elasticidad, que van perdiendo brillo, todos esos son signos y síntomas tanto de enfermedad neurológica como de enfermedad vascular. La piel seca es otro de esos síntomas, la aparición de callosidades, todas estas condiciones. Además tú le haces el diapasón y el paciente no siente la vibración o la siente muy leve, le colocas el monofilamento y el paciente no sintió, no se dio cuenta que le pinzaste, no es capaz de discriminar en qué parte del pie lo estamos haciendo. Entonces, ese tipo de cosas son de muy alto riesgo y tiene que generar una alerta para poder tratar de intervenir a tiempo en nuestros pacientes. Otros factores de alto riesgo tenemos, por ejemplo, los trastornos ortopédicos del pie que conducen a lesiones del pie, ¿cierto? Deformidades, problemas biomecánicos, mal posicionamiento, mal apoyo del pie, eso hace que ya lo consideremos un alto riesgo para el desarrollo de pie diabético. Y la larga evolución, que lo decíamos, tanto para pacientes relacionados con la edad mayores de 40 años, relacionado con el tiempo de evolución del diagnóstico, eso hace que sea ya un alto riesgo que el paciente pueda empezar a desarrollar o pueda llegar a tener lesiones, esas amplias lesiones, infecciones, ulceraciones y lesiones profundas en la piel de un paciente con diabetes. Siguiente. Tenemos que el pronóstico del pie diabético con úlcera, ¿sí? Decimos que 1 de cada 5 consultas por úlcera en pie diabético requiere una hospitalización. Bien, 1 de cada 5 consultas de un paciente que te llegue con una úlcera en el pie y siendo diabético, considerándolo pie diabético, 1 de cada 5 hay que hospitalizarlo, ¿sí? Y esas hospitalizaciones generalmente terminan siendo hospitalizaciones que van a ser mayores a 4 semanas, ¿sí? ¿Qué implica esto y cuál es la importancia? La discapacidad que genera una hospitalización prolongada en un paciente, la alteración metabólica que genera en un paciente. Entonces, un paciente activo que caminaba regularmente, que tenía más o menos buen control, se ulcera su pie y entonces hay que hospitalizarlo, hace una hospitalización prolongada, ese paciente esa movilidad la va a perder, va a disminuir su capacidad funcional, va a tener deterioro, aún deterioros cognitivos importantes. Entonces eso va a hacer que nuestro paciente se altere desde todos los ámbitos y vamos a tener pérdida en muchas de las condiciones de salud, ¿sí? Hoy tenemos que es muy importante que un paciente, les hablaba entonces, 1 de cada 5 hospitalizaciones de pacientes diabéticos son por problemas en el pie. Ya habíamos hablado que cada 30 segundos se realiza una amputación mayor por diabetes y después de que hay una amputación, ¿sí? El 30% de los pacientes fallecen en el primer año de vida, el 50% fallecen en los siguientes 3 años y hasta un 70% de los pacientes fallecen en los 5 años posteriores a el proceso de amputación, ¿sí? La gran mayoría por causas cardiovasculares, infartos, enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Entonces vemos como una hospitalización por una lesión en el pie
puede impactar de manera drástica y muy significativa en la salud, en la expectativa de vida, en la morbilidad del paciente. Y si nos podemos ampliar un poco más en la economía de un sistema de salud, ¿cierto? Si podemos ampliar lo que puede afectar eso en la convivencia de toda una familia, ¿sí? Y hoy que todos debemos preocuparnos por la salud mental, entonces, ¿cómo impacta este tipo de situaciones en la salud mental del paciente y la salud mental de las personas que están a su alrededor? Entonces, por eso es tan importante y ese es el pronóstico y la sensibilidad que tenemos que generar frente a este tipo de procesos y la intervención que podemos tener.